Definición de infarto agudo del miocardio. El infarto agudo de miocardio es la necrosis del músculo cardíaco causada por una isquemia prolongada, que usualmente por la oclusión trombótica de una arteria coronaria sobre una placa aterosclerótica. Se manifiesta con dolor torácico intenso y cambios electrocardiográficos, así confirmándose con biomarcadores de necrosis, que serían las troponinas. Se clasifica en infarto agudo del miocardio con elevación del ST y sin elevación de esto. Y es una de las principales causas de muerte cardiovascular y puede generar complicaciones como arritmias, insuficiencia cardíaca y choque cardiogénico. Ahora vamos a hablar sobre la epidemiología. El infarto agudo al miocardio sigue representando uno de los mayores problemas en la salud pública a nivel mundial. Esto, junto con los accidentes cerebrovasculares, constituyen la principal causa de muerte en todo el planeta. Según datos de la OMS, en el año 2019 se registraron aproximadamente 17.9 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares. De estas, el 85% se debieron a infarto agudo al miocardio o accidentes cerebrovasculares. De una forma más específica, el infarto agudo al miocardio representa aproximadamente 9.1 millones de muertes anuales. Esto solamente refleja su gran impacto en la mortalidad global. También es importante destacar que existen diferencias significativas entre los países desarrollados y aquellos que se encuentran en vía de desarrollo. En los primeros, la mortalidad ajustada por la edad ha disminuido notablemente gracias a mejoras en los sistemas de salud, campañas de prevención y acceso oportuno a los tratamientos. Sin embargo, en los países subdesarrollados, los ingresos de mortalidad siguen siendo bastante elevados. Esto por dificultades en los diagnósticos tempranos, menor acceso a los medicamentos o procedimientos y también por factores sociales y económicos. También hay que tener en cuenta que la edad y el sexo son factores determinantes en el riesgo de tener un infarto agudo al miocardio. A medida que se va aumentando la edad, con ella va aumentando considerablemente el riesgo. Antes de los 60 años, la prevalencia es de aproximadamente 6.8%. Después de los 60, este incrementa hasta un 9.5%. Esto refleja que el envejecimiento, con los cambios de la vasculatura y la acumulación de factores de riesgo, contribuyen a la aparición de dicho evento. En cuanto a la edad promedio del primer infarto, se ha observado que en los hombres ocurre más temprano, esto alrededor de los 65 o 66 años, mientras que en las mujeres aparece aproximadamente a los 72 años. Esta diferencia se relaciona con la influencia de las hormonas sexuales. En los hombres la incidencia es mayor y la aparición suele ser más temprano, en contraste con las mujeres que tienen cierta protección hormonal, especialmente atribuida a los estrógenos, que ayudan a mantener un perfil lipídico más favorable y protegen la función endotelial. Sin embargo, esta protección se pierde después de la menopausia, lo que explica por qué la incidencia de los infartos en mujeres aumenta significativamente a partir de esta etapa de la vida. Es fundamental entender que cuando hablamos de infarto agudo al miocardio, existen factores de riesgo que predisponen a esta enfermedad. Estos se dividen en los no modificables y en los modificables. Cuando hablamos de los factores de riesgo no modificables, hablamos de todos aquellos que no podemos cambiar. Por ejemplo, tener una edad avanzada, ya que con ella va aumentando el riesgo debido al envejecimiento. Otro sería tener el sexo masculino, ya que como se mencionó anteriormente, tienen una mayor predisposición a padecer infartos a edades más tempranas. Y por último tendríamos la carga genética y los antecedentes familiares. Esto influye de una forma muy importante en la probabilidad de presentar una enfermedad cardiovascular. Por otro lado, tenemos los factores modificables, que son todos aquellos sobre los que sí tenemos el poder de intervenir. Aquí destaca la hipertensión arterial, el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la diabetes y la obesidad. Todos estos contribuyen al desarrollo de aterosclerosis, que significa la acumulación de placas de grasa en las arterias, reduciendo el flujo sanguíneo y favoreciendo la aparición de un infarto. Además, el sedentarismo es otro factor crítico, ya que la falta de actividad física incrementa el riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular. Ahora les voy a hablar sobre la etiología del infarto agudo de miocardio. La etiología se refiere al estudio de las causas que provocan la necrosis del músculo cardíaco por interrupción del flujo sanguíneo coronario. Hay diversas causas principales, pero la primera es la aterosclerosis coronaria. Es una acumulación progresiva de placas de colesterol, lípidos y células inflamatorias en las paredes de las arterias del corazón.
La ruptura de estas placas provoca la formación de un coágulo y una obstrucción completa de la arteria. La segunda causa es la trombosis o la aterotrombosis. Es la formación de un coágulo en el sitio de una placa rota que bloquea súbitamente el vaso sanguíneo. Está la tercera causa, que es el espasmo coronario. Es la contracción intensa y transitoria de una arteria coronaria que puede impedir el flujo sanguíneo, a veces en personas sin lesiones ateroscleróticas severas. Otras causas menos frecuentes son la disección espontánea de la arteria coronaria, que es la ruptura de la pared arterial interna, la embolia coronaria, que es la migración de coágulos desde otras localizaciones, vasculitis, inflamación de las arterias coronarias, anormalidades congénitas de las arterias coronarias, consumo de drogas como la cocaína y traumatismos cardíacos como lesiones directas al corazón. También existen ciertos factores de riesgo, características o condiciones que pueden aumentar la probabilidad de sufrir esta enfermedad. Entre los principales está la edad avanzada, personas mayores de 45 años en hombres y 55 en mujeres. El sexo masculino es un factor de riesgo no modificable. Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz. También hay factores de riesgo modificables que lo son, como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el tabaquismo, o sea, el fumar o exponernos al humo de tabaco, dislipidemias, que son niveles altos de colesterol LDL y triglicéridos y bajos de colesterol HDL, obesidad y sobrepeso, el sedentarismo, que es la falta de actividad física, dieta poco saludable, que es alta en grasas animales, azúcares y sodio, estrés crónico y consumo de drogas ilícitas como la cocaína y anfetaminas. Identificar y controlar estos factores puede ayudar a reducir significativamente el riesgo de un infarto agudo de miocardio. Ahora yo les voy a hablar sobre la patogenia de la enfermedad. Tenemos que la mayoría de los infartos de miocardio comienzan con una erosión o ruptura repentina en una placa de ateroma en una arteria coronaria. Esto lo que va a hacer es exponer el contenido interno de la placa a la sangre. Entonces lo que va a pasar es que las plaquetas se adhieren a la zona expuesta, se activan y liberan sustancias como lo son el tromboxano A2, serotonina y difosfato de adenosina. Lo que van a hacer es promover la agregación plaquetaria y generar un vasoespasmo. Este proceso es seguido por la activación de la coagulación, de toda la cascada de coagulación, lo que va a incrementar el tamaño del trombo formado. Y en cuestión de minutos este trombo va a ocluir completamente la arteria, bloqueando el flujo sanguíneo. Esa es la principal causa de infarto, pero también pueden haber otras causas como lo son un vasoespasmo o disfunción endotelial, aterosclerosis fija y desequilibrio entre el suministro y la demanda, y solo desequilibrio entre el suministro y la demanda. Puede provocar una isquemia en el miocardio. Tenemos ahora la respuesta al miocardio, que pues como ya dije, la obstrucción de una arteria coronaria lo que va a hacer es reducir el flujo sanguíneo, provocando una isquemia. La isquemia causa que las células del músculo cardíaco pierdan su capacidad de contracción en aproximadamente un minuto debido al cese del metabolismo aeróbico. La secuencia temporal de lo que sucede es disminución de ATP y acumulación de lactato alrededor de 1 o 2 minutos. Entonces pues lo que va a pasar es que esta pérdida inmediata de la función, el daño no es irreversible aún. O sea, el daño puede ser reversible en este tiempo, pero si la isquemia persiste por más de 20 o 30 minutos, el daño se vuelve irreversible y las células empiezan a morir, que pues es el proceso conocido como necrosis. La necrosis de las células miocárdicas afecta la integridad de sus membranas, permitiendo que macromoléculas y proteínas como lo son la troponina se filtren en el torrente sanguíneo, y esto es la detección pues de estas proteínas en la sangre es la base del análisis pues del diagnóstico para confirmar un infarto al miocardio. La progresión de la necrosis empieza desde la capa más interna del corazón, el subendocardio, que es la zona más vulnerable a la isquemia, debido a que haya ingresa un menor flujo sanguíneo, y a partir de ahí la necrosis puede progresar hacia afuera, afectando otras capas del músculo cardíaco. La distribución de la necrosis isquémica del miocardio se correlaciona también con la localización y la zona de la perfusión reducida. Tenemos a la izquierda en la imagen posiciones de los infartos agudos transmurales como resultado de oclusiones de arterias coronarias principales. De arriba abajo tenemos a la coronaria descendente
anterior izquierda tenemos a la rama circunfleja izquierda o a la rama descendiente posterior o coronaria derecha. Y a la derecha tenemos tipos de infarto que se deben a una oclusión parcial o transitoria u oclusiones de vasos pequeños transmurales. Entonces pues hay dos tipos de infarto que ya solo les estaba mencionando como la localización, que son los infartos transmurales y no transmurales. El transmural ocurre cuando la oclusión de la arteria coronaria es completa y prolongada. La necrosis se extiende por casi todo el grosor de la pared del ventrículo, desde el subendocardio hasta el epicardio, que es la capa externa, y afecta todo el espesor de la pared ventricular. Y tenemos los infartos no transmurales, que se produce cuando la oclusión de la arteria es parcial o transitoria y la necrosis se limita únicamente a la capa interna del miocardio. Esto puede suceder si un trombo se disuelve espontáneamente o con tratamiento y restableciendo el flujo sanguíneo antes de que el daño se extienda por toda la pared. Ahora les hablaré de la morfología tanto a nivel macroscópica como microscópica. En la macroscopía normal tenemos que el corazón es un órgano muscular hueco con paredes de diferente grosor y esos grosores van a depender según la cavidad. Tenemos primero las aurículas, que son unas paredes delgadas y lisas, a excepción de las aurículas derechas donde hay músculos pectíneos. Estas son cavidades de entrada. Tenemos el ventrículo derecho, que es de 0,3 a 0,5 centímetros, también es una pared delgada. Tenemos el ventrículo izquierdo, que es una pared completamente gruesa, de 1,3 a 1,5 centímetros, y estas dos últimas son cavidades de salida. También tenemos el tabique interventricular, que tiene una porción muscular y otra membranosa. En estas condiciones normales el miocardio es homogéneo, rojo, rosado y firme, lo que contrasta a los cambios que se observan durante un infarto. Los cambios macroscópicos y microscópicos van a depender del tiempo de evolución de la isquemia. Esta es una secuencia: necrosis coagulativa, inflamación aguda, inflamación crónica y por último cicatrización fibrosa. Esto es importante porque cuando observamos el corazón podemos estimar la antigüedad del infarto. Los hallazgos macroscópicos cambian según el tiempo de evolución. De 4 a 12 horas se insinúa palidez por la necrosis incipiente. De 12 a 24 horas aparece una zona roja azulada por la extravasación de sangre. Y después de las 24 horas los cambios se hacen mucho más progresivos. Tenemos que de 1 a 3 días el área se ve amarillenta y moteada. De 3 a 7 días el tejido se torna más blando, amarillo, con un borde hiperémico rojizo, y aquí el corazón está mucho más débil y hay riesgo de ruptura. De 10 a 14 días el infarto está rodeado de tejido de granulación rojizo e hiperémico. De 2 a 8 semanas todo esto se reemplaza por colágeno, generando una cicatriz grisácea. Y después de los 2 meses lo que queda es una cicatriz fibrosa, retráctil y blanquecina. Lo que se ve en la imagen es un infarto de unos 10 días, donde ya hay una necrosis central amarillenta rodeada por tejido de granulación hiperémico. En el microscopio, el miocardio sano está formado por fibras musculares estriadas alargadas con núcleo central y conectadas por discos intercalares. Cada fibra está rodeada de tejido conectivo con abundante capilar, reflejando la alta demanda de oxígeno del corazón. En los bordes del infarto se observan fibras miocárdicas onduladas, señal de que ya no pueden contraerse. En los primeros días aparece la necrosis con inflamación aguda. Luego, entre los días 5 a 10, macrófagos y neutrófilos eliminan los restos celulares. Tras 1 a 2 semanas, el área es reemplazada por tejido de granulación que dará origen a la cicatriz. La cicatrización progresa de la periferia al centro y a la semana octava, la cicatriz ya tiene el mismo aspecto sin haber importado el tiempo transcurrido. En estas placas histológicas podemos apreciar la evolución del infarto. En la imagen A tenemos una necrosis coagulativa. Los miocitos se tiñen más eosinofílicos, pierden sus núcleos y se observan fibras onduladas en los bordes. En la imagen B aparecen abundantes neutrófilos, que son el principal infiltrado de la inflamación aguda. Estos leucocitos intentan eliminar el tejido muerto, pero al mismo tiempo debilitan la pared de los ventrículos. Tenemos en la imagen C la acción de los macrófagos, que fagocitan en los restos celulares. Alrededor empieza a formarse tejido de granulación con fibroblastos y vasos de neoformación. Por eso se ve una zona más celular y vascularizada. En la imagen D y E, el tejido cardíaco necrótico se ha reemplazado completamente por colágeno denso, ya que no hay regeneración de cardiomiocitos, sino una cicatriz fibrosa permanente. Por eso el corazón pierde la capacidad contráctil en la zona afectada. Bueno, a continuación se les va a presentar las manifestaciones clínicas que se presentan durante el infarto agudo a miocardio. Las manifestaciones clínicas del infarto agudo de miocardio dependen de la extensión, localización y duración de la isquemia, así como de la respuesta que presenta el paciente. Los síntomas cardinales del infarto agudo de miocardio serían principalmente, y el más importante, dolor torácico. Este es el síntoma más frecuente y característico.
Se describe como un dolor opresivo, intenso, persistente y usualmente localizado en el centro o lado izquierdo del pecho. Este dolor puede irradiarse a cuello, mandíbula, hombros, brazo izquierdo o en algunas ocasiones a ambos brazos, a la región interescapular o espalda alta o al abdomen superior. Las características de este dolor es que es un dolor que dura más de 20 minutos, no se alivia con reposo ni con la administración de nitratos en algunos casos, y puede ser acompañado de sensación de opresión, quemazón o peso en el pecho. Luego tenemos los síntomas asociados más frecuentes. Entre estos encontramos disnea, que es dificultad para respirar. Este puede presentarse por la insuficiencia cardíaca aguda o por ansiedad asociada al dolor. Luego tenemos diaforesis, que es sudoración fría, que es una sudoración profusa y fría, que es un signo de la activación del sistema nervioso simpático. También se pueden presentar náuseas y vómitos, que son comunes y pueden confundirse con problemas gastrointestinales. Luego tendríamos mareo o síncope por la disminución del gasto cardíaco o arritmias. Tenemos debilidad o fatiga intensa, que es una sensación generalizada de malestar y agotamiento. Palpitaciones también es uno de los síntomas, que es sensación de latidos cardíacos rápidos o irregulares. Ansiedad o sensación de muerte inminente es un síntoma subjetivo pero frecuente en muchos pacientes que presentan infarto. Después nos encontramos con los síntomas menos comunes o síntomas atípicos. Tenemos dolor o molestia en la mandíbula, cuello o espalda sin dolor torácico claro. Este en particular es más frecuente en mujeres, personas mayores y diabéticos. También tenemos dolor abdominal o sensación de indigestión. Este síntoma en particular puede llevar a diagnósticos erróneos. También tenemos entumecimiento o dolor en brazos o manos. No siempre esto es limitado al brazo izquierdo. Tenemos tos o sensación de opresión en la garganta, palidez o cianosis. Esto se da por mala perfusión periférica. Tenemos confusión o alteración del estado mental. Este síntoma es más común en ancianos. Bueno, seguimos con las manifestaciones clínicas en poblaciones específicas. Primero, las mujeres. Estas pueden presentar mayormente síntomas atípicos como fatiga, náusea, dolor abdominal o disnea, y esto lo presentan sin un dolor torácico clásico. Luego tenemos a los diabéticos, que presentan mayor frecuencia de infartos silentes o con síntomas atípicos debido a neuropatía autonómica. Luego tenemos ancianos. Esta población pueden presentar confusión, debilidad o síncope como sus manifestaciones predominantes. Y por último tenemos hallazgos complementarios importantes. El primero de estos es cambios en el electrocardiograma. En este se presenta elevación o depresión del segmento ST. Hay una inversión en las ondas T y aparición de ondas Q patológicas. Y luego tenemos elevación de biomarcadores cardíacos como son las troponinas, la CKBM, y estos lo que hacen es confirmar daño de miocardio. El infarto agudo de miocardio es una de las principales emergencias cardiovasculares y su pronóstico dependerá de un diagnóstico rápido y preciso. En este segmento de la presentación revisaremos los pasos fundamentales, que son la clínica, el electrocardiograma, los biomarcadores y la integración de todos estos elementos para confirmar el infarto y diferenciarlo de otras patologías. El flujo diagnóstico inicia con la clínica. El dolor típico del infarto agudo de miocardio será opresivo, retroesternal, dura más de 30 minutos, no se dé con reposo ni con nitroglicerina y suele acompañarse de disnea, sudoración o náuseas. Para diferenciarlo de otras patologías tenemos que, por ejemplo, en la angina el dolor será más corto y se dé con reposo. En la pericarditis el dolor mejora al inclinarse hacia adelante y en la disección aórtica es súbito y desgarrante hacia la espalda. Estas características ayudan a orientar el diagnóstico inicial. El siguiente paso es realizar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos. En infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST vamos a encontrar, valga la redundancia, elevación mayor o igual a 1 milímetro en 2 derivaciones contiguas, con criterios especiales para B2 y B3, 2 milímetros o más en hombres y 1.5 milímetros o más en mujeres.
También cuenta un bloqueo de rama izquierdo nuevo en contexto clínico compatible. Ahora, en un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento de ST, se podrá observar depresión del ST o inversión de la onda T. Es importante decir que un electrocardiograma normal inicial no va a descartar un infarto, por lo que deberá repetirse cada 15 a 30 minutos si persiste la sospecha. Después de realizar el electrocardiograma, lo siguiente clave en el diagnóstico del infarto agudo del miocardio es la medición de los biomarcadores séricos. El estándar actual son las troponinas cardíacas ultrasensibles tanto T como I. Estas proteínas son altamente sensibles y específicas de necrosis miocárdica. El comportamiento de ellas típico será una elevación a partir de las 3 a 12 horas, alcanzan un pico máximo entre las 24 y 48 horas y se mantienen elevadas hasta 7 a 10 días. La estrategia más utilizada es medir troponinas en el momento del ingreso, es decir, las 0 horas, y repetir a las 3 horas. Un aumento significativo o delta mayor o igual al 20% entre la primera y la segunda muestra es muy sugestivo de un infarto. Si aún llega a existir una duda, se recomienda una tercera muestra a las 6 horas. La CKMB también o todavía se utiliza en algunos escenarios, especialmente porque esta vuelve a la normalidad en 48 a 72 horas, lo cual resulta muy útil en un paciente que ya había tenido un evento previo. Y otros marcadores como el LDH o la mioglobina prácticamente ya no se usan en la clínica. Es muy importante recordar que una troponina elevada significa daño miocárdico, pero para diagnosticar un infarto debemos integrarlo con la clínica y con el electrocardiograma. No se puede diagnosticar un infarto agudo de miocardio solo con laboratorio aislado. Para concluir, podemos decir que el diagnóstico del infarto agudo de miocardio se basa en 3 pilares de los que ya hablamos antes: la clínica, el electrocardiograma y los biomarcadores. Si el paciente tiene dolor típico y elevación del segmento de ST en 2 derivaciones contiguas, hablamos de un IAM con elevación del ST y se inicia reperfusión de inmediato sin esperar los biomarcadores. Si no tenemos elevación del ST, pero hay clínica sugestiva y troponinas elevadas, se tratará de un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Y si la clínica es sugestiva, pero el electrocardiograma y los biomarcadores iniciales son negativos, debemos repetir ambos en 3 a 6 horas. En resumidas cuentas, el diagnóstico siempre resulta de integrar la información clínica, el electrocardiograma y los biomarcadores, nunca de un solo dato. Los objetivos del tratamiento del infarto agudo de miocardio se centran en preservar la vida del paciente, limitar el daño al miocardio y prevenir complicaciones. Sus principales objetivos son, primero, restaurar la perfusión coronaria, logrando la reperfusión temprana, idealmente en las primeras 2 horas, mediante trombólisis o angioplastia coronaria primaria, y reducir la extensión del infarto y salvar tejido miocárdico viable. Segundo, aliviar el dolor y reducir la ansiedad, controlando el dolor torácico generalmente con morfina o nitratos y disminuir la ansiedad y la respuesta simpática que aumentan la demanda de oxígeno. Tercero, disminuir la demanda miocárdica de oxígeno, controlando la frecuencia cardíaca, presión arterial y contractilidad con fármacos como por ejemplo los beta bloqueadores y tratar la hipertensión, taquicardia o insuficiencia cardíaca. Cuarto, prevenir y tratar complicaciones como por ejemplo las arritmias como son la taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y bloqueo auriculoventricular, o como una insuficiencia cardíaca aguda o shock cardiogénico, o una posible rotura de la pared libre, aneurisma o trombo intracavitario. Y por último, prevenir recurrencias y progresión de la enfermedad, iniciando el tratamiento con antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, estatinas, inhibidores de la ECA o ARA2, también cambiando hábitos de vida como dejar de fumar, dieta saludable, ejercicio supervisado, control de diabetes, hipertensión y dislipidemia. Las medidas iniciales en caso de un infarto agudo al miocardio se aplican de manera inmediata y se resumen como MONA más reperfusión. Estas medidas se hacen de manera simultánea, como son, primero, la evaluación y estabilización inmediata,
colocar al paciente en reposo, posición semisentada si hay disnea, monitoreo cardíaco continuo para detectar arritmias, acceso venoso periférico y oxígeno solo si hay hipoxemia. Segundo, control de síntomas. Se aplica morfina si el dolor no cede con nitratos y hay ansiedad o disnea. Si no hay hipotensión, bradicardia o uso reciente de inhibidores de PDE5, se aplican nitratos sublinguales y se provee la analgesia adecuada para reducir la activación simpática. Tercero, fármacos básicos iniciales, MONA, que son aspirina de 160 a 325 miligramos masticada lo antes posible, clopidogrel, ticagrelor o prasugrel según protocolo, anticoagulantes, heparina no fraccionada, enoxaparina o fondaparinux según estrategia, beta bloqueadores intravenoso o vía oral si no hay contraindicaciones como la insuficiencia cardíaca grave, shock o bradicardia. Cuarto, la estrategia de reperfusión, la cual es fundamental en el infarto agudo al miocardio, angioplastia primaria, elección preferida si puede realizarse en menos de 90 minutos, trombólisis si la angioplastia primaria no está disponible en menos de 120 minutos y el inicio de síntomas fue en menos de 12 horas. Y quinto, prevención de complicaciones, como monitorizar presión arterial, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno, prepararse para manejo de arritmias, es decir, tener desfibrilador a mano, tratar insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico si estos aparecen. El tratamiento farmacológico del infarto se divide en 3 momentos. Primero, en la fase aguda, usamos medicamentos que estabilizan al paciente, antiagregantes y anticoagulantes para evitar que el trombo crezca, nitratos y betabloqueadores para reducir la demanda de oxígeno y morfina para el dolor. Segundo, la terapia de reperfusión con fibrinolíticos, que disuelven el coágulo cuando no es posible hacer angioplastia inmediata. Y tercero, el tratamiento de mantenimiento a largo plazo, que incluye antiagregantes crónicos, betabloqueadores, ISA o ARA2, estatinas, antagonistas de aldosterona, con el fin de prevenir nuevos eventos y limitar el remodelado del corazón. Las complicaciones del infarto pueden ser eléctricas, mecánicas o inflamatorias. Entre las eléctricas, las más frecuentes son las arritmias por la necrosis del sistema de conducción y se manejan antiarrítmicos, respectivamente, cardioversión o marcapasos según el caso. Cuando hay pérdida importante del músculo, especialmente del músculo contráctil, aparece insuficiencia cardíaca o incluso shock cardiogénico. En estos casos se usan diuréticos y vasodilatadores, también inotrópicos y soporte avanzado como valor de contraposición o ESMO, todo con la intención de reducir la precarga. En la primera semana también puede ocurrir rotura del septo, de la pared libre o del músculo papilar, y esto requiere cirugía urgente. La pericarditis postinfarto se trata con antiinflamatorios o colchicina. Después de un infarto, el tratamiento no es solo con medicamentos, hay medidas no farmacológicas bastante importantes, o medidas alternativas, como dice aquí la diapositiva. Primero, la rehabilitación cardíaca supervisada, que busca recuperar la capacidad funcional, mejorar la tolerancia al ejercicio y reducir la mortalidad. Segundo, la modificación de factores de riesgo. Aquí tenemos, por ejemplo, la suspensión del tabaco, la obtención de una buena dieta, la realización de un estilo de vida saludable no solamente con la dieta sino con el ejercicio, el manejo de la presión arterial y ya todo lo que es intrínseco a la dieta que tiene que ver con el control del azúcar, con el control del colesterol y con el control de todos estos indicadores bioquímicos que a fin de cuentas van a servir como señales. También es importante la educación al paciente, reconocer signos de angina o reinfarto, mantener la adherencia al tratamiento y entender que el infarto es parte de una enfermedad crónica, no un evento aislado. Y por último finalizamos con la presentación del caso clínico. Tenemos aquí los datos de identificación del paciente que creamos, que se llama Ranjit Sharma, de edad tiene 30 años, género masculino, pues ocupación es un agricultor, el lugar de residencia es un área rural de Karnataka, Bangalore, en India. El motivo de consulta, el paciente consultó al servicio de urgencia por un dolor torácico agudo que comenzó aproximadamente 2 horas después de haber sido picado por múltiples abejas. Tenemos en la enfermedad actual que el paciente informa que mientras trabajaba, un enjambre de abejas lo atacó provocándole múltiples picaduras, principalmente en el rostro y la parte superior del cuerpo. Poco después desarrolló un dolor en el pecho opresivo de 8 a 10 en la escala del dolor, que se irradiaba al brazo izquierdo y no se aliviaba con el reposo. También notó hinchazón y ennegrecimiento de la piel alrededor de los ojos. Como antecedentes personales y familiares, tenemos que el paciente es fumador y no presenta otros factores de riesgo cardiovascular como hipertensión o diabetes y tampoco tiene antecedentes de alergia a medicamentos y tampoco tiene antecedentes familiares.
En la revisión por sistemas, el cardiovascular pues salió con dolor torácico agudo, el dermatológico múltiples marcas de picaduras, angioedema y edema periorbitario, que es alrededor de los ojos, y en otros sistemas no se mencionan otros síntomas relevantes. El diagnóstico fue un infarto agudo de miocardio de la pared inferior. La causa subyacente se atribuyó al síndrome de Kunis, que es una reacción de hipersensibilidad que se manifiesta como un síndrome coronario agudo. En el examen físico salió la presión arterial a 154/90 miligramos de mercurio, la frecuencia cardíaca 102 latidos por minuto con ritmo regular, taquicardia sinusal, frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto, algunos hallazgos adicionales que se observó edema periorbitario, como ya había mencionado anteriormente, ennegrecimiento y marcas de picaduras en la cara. A la ocultación cardíaca se escuchan ruidos cardíacos regulares sin soplos. El EKG mostró elevación del segmento ST en las derivaciones inferiores 2, 3 y ABF. Como ya sabemos, la elevación del segmento ST nos indica que hay un infarto y dependiendo del tipo de derivación que sea, es en qué parte del corazón se encuentra ese infarto. En la ecocardiografía demostró hipoquinesia de la pared inferior basal y media con una fracción de eyección del 45%. La angiografía coronaria no reveló anormalidades en las arterias coronarias sin puentes miocárdicos ni calcificación, descartando estas otras causas por las que puede haber sido causado el infarto. El tratamiento que se le administró inmediatamente fue una inyección de streptokinasa como terapia trombolítica, ya que se presentó dentro de las 2 horas posteriores al inicio del dolor en el pecho. Recibió después medicación adicional que incluía un antiplaquetario dual, betabloqueantes, atorvastatina y ramipril. Y en la evolución tenemos que el paciente se volvió sintomático después de la terapia trombolítica y su EKG mostró signos de resolución. Fue de alta 5 días después sin complicaciones. En el seguimiento el paciente estaba bien y su función ventricular se había normalizado.